a nuestra reunión cultural de Sesimín, la número 323, citada para el día de hoy, 25 de agosto, a las 6 de la tarde. Los invitados son la doctora Vanessa Morales, quien va a presentar el tema, y la moderación la va a hacer Juan Saab. ¿Quién es la doctora Vanessa Morales? La doctora Vanessa es médico epidemióloga, socia fundadora de Cipro Nutrition y aspirante al máster de medicina de longevidad. Ella se forma como médica en la Universidad Juan N. Corpas, después estudia epidemiología clínica en la Universidad del Rosario y hace un diplomado en nutrición clínica en la Universidad del Bosque. Y en diciembre 2026, todos vamos a celebrar con orgullo que va a ser máster en medicina antienvejecimiento y la longevidad en la Universidad de Barcelona, en Barcelona. Actualmente, Vanessa es directora médica de Danone Nutricia y ha tenido cargos importantes como gerente médico senior de una empresa japonesa que se llama Takeda, gerente médico senior de Johnson Johnson y médico de enlace científico en la compañía Novartis. ¿Quién nos va a hacer la moderación? Juan Francisco Sabat. Juan Francisco es ingeniero industrial con más de 10 años de experiencia en el sector farmacéutico. Ha tenido cargos ejecutivos en comercial y finanzas actualmente. Lidera el negocio de licencias de medicamentos para Latinoamérica del laboratorio japonés Astela Pharma y de manera interina desempeña el rol de gerente general para dos países como son Argentina y Chile. Juan es deportista aficionado dedicado al rugby y al triatlón, apasionado por la ciencia aplicada al deporte y por la nutrición deportiva, pasión que lo llevó a emprender en el Cipro Sport Nutrition, que ahora después vamos a saber qué es esta empresa. Bueno, con este preámbulo de oír estas dos personas conocedoras de este tema, le quiero pasar la palabra a Juan para que nos cuente un poquitico cómo va a ser la mecánica de la reunión y después oímos a la doctora Vanessa. Tiene la palabra, Juan. Muchas gracias, Jorge. Bueno, como comentabas, te adelantaste, contaste un poquito de Cypro. Efectivamente, pues Cypro es un proyecto que empezamos hace unos años con Vane y también con Álvaro Enrique Sabag y Andrés Sarmiento, que, que precisamente pues es una empresa de nutrición deportiva que nace de una pasión que tenemos todos por este tema y que desarrollamos pues a raíz del deporte que practicamos, en el cual el tema de la nutrición deportiva es muy importante, que es el triatlón. Entonces, entre más uno se mete en este tema, más se da cuenta de la cantidad de cosas que hay por aprender y también de la cantidad de cosas que a veces uno cree que son buenas prácticas y de pronto no lo son. O que la gente habla y recomienda y de pronto no es ideal. Eh, y mucho de esto sucede también en la nutrición, en la hidratación, perdón. La hidratación es un tema que creo que todos sabemos que es importante y hemos escuchado que es importante, pero a veces podemos subestimarlo y falta educación alrededor de la hidratación. A veces, por lo menos yo he escuchado recomendaciones que uno debería tomarse 3 litros de agua, gente que dice que uno debería tomarse hasta 7 litros de agua diarios y van con su termo arriba y abajo, pero pues
¿Realmente eso es lo que necesito, tomarme 7 litros de agua? ¿O cómo debería hidratarme? ¿Cuál es la mejor manera de hidratarme? ¿Y por qué no? ¿Cuáles son los beneficios que esto me trae? Y pues lo cierto es que la hidratación tiene un montón de beneficios que van en términos de bienestar, mucho más allá de lo que es, por ejemplo, el ámbito deportivo, que es el que más la gente suele asociarla. Pero, pero pues esto tiene mucho más beneficios y Ivane hoy nos trae una charla en el cual nos va a llevar a explorar precisamente todos estos beneficios que una buena hidratación le puede traer a la salud y al bienestar de cada uno de nosotros. Entonces, pues sin más preámbulos, le paso la posta a Vane para que nos lleve por todo este tema que es supremamente interesante. Perfecto, Juan, mil gracias por la introducción. Y doctor Ramírez, de verdad es un honor estar acá. Espero que le guste para que me siga invitando y saludo especial a Álvaro Zabaga, María Emilia, Arango y a toda la familia que está conectada en la conferencia. Entonces, ay, perdón, un segundito. Quisiera confirmar que pueden ver la presentación. Aún no, Vane, ahorita la voy a Estábamos silenciar. viéndola, pero ahorita no se... Ya lo Ajá, sí, solucionamos. la estás proyectando y dejó de proyectarse. Ahí voy, ahí voy. Ya, Ahora ahora sí. sí. Ahí estamos. Por favor, siéntanse libres de preguntar en el momento que lo consideren correcto. Y doctor, mil gracias. Espero poder celebrar mi grado en diciembre, como bien lo menciona. Entonces, para comenzar, pues esta no es una charla de deporte, pero sí tengo que aclarar que soy fanática del ciclismo. Ciclismo de bajo rendimiento, porque no es que uno monte demasiado, pero me empecé a dar cuenta que en las montadas que exigían un rendimiento físico o que eran bastante prolongadas, a pesar de tener una buena reposición de calorías y a pesar de tener un buen entrenamiento físico, empezaba a tener como un hoyo negro mental, es decir, empezaba a tener durante la montada conductas de negativismo o un mal estado de ánimo, era como que quería regalar la bicicleta y quería saber qué tanto impacto tenía la hidratación en el comportamiento mental cuando hacíamos rodadas o montadas de alto nivel físico. Es por esto que es como que casi que el cerebro empieza a entrar en falla, es decir, empieza a haber deterioro cognitivo y también empieza a haber afectación del estado emocional. Entonces, como bien dije, esta no es una conferencia de deporte. Vale la pena resaltar que voy a hablar de el impacto de la hidratación en otros dominios afuera de lo deportivo, pero por alguna razón, los médicos de medicina deportiva son casi que los únicos que están interesados en investigar la hidratación. Entonces, por eso van a ver que las referencias bibliográficas, la mayoría son de journals de medicina deportiva. Aquí vamos a tratar temas relacionados con el impacto de la hidratación en el rendimiento cognitivo, el impacto en el estado de ánimo, en el rendimiento físico, que esta es un poco más obvia y taquillera, es la que siempre oímos atada a la deshidratación, en el estrés oxidativo, que está tanto de moda en las redes sociales, y también en la capacidad para generar masa muscular, que cada vez toma más importancia por la altísima prevalencia de sarcopenia y más con el advenimiento de los medicamentos para descenso de peso. Para comenzar, este es un metaanálisis que reúne 33 estudios con 413 pacientes. Este es un metaanálisis que reúne publicaciones en relación en cómo afecta la hidratación el funcionamiento cognitivo. Y definitivamente sí la afecta. Se afecta la atención, también se afecta la coordinación motora, la función ejecutiva que hace referencia a nuestra habilidad para tomar decisiones y esto claramente se ve asociada a
que el efecto se empeora si la deshidratación es más severa. Por eso cuando estamos cansados tenemos mayor probabilidad de tomar decisiones que no son tan correctas. Cuando estamos deshidratados tenemos mayor probabilidad de caernos o tropezarnos producto de esa descoordinación motora y tenemos dificultades para tener concentración. Si miramos cuál es el cambio estructural de un cerebro deshidratado, entonces este es un estudio muy bonito que evaluó las diferencias estructurales evaluadas en resonancia y que comparaba cómo se veía un cerebro hidratado versus un cerebro deshidratado. Entonces, en el cerebro de la izquierda, en la imagen de la izquierda, es un corte sagital y coronal en el que vemos un cerebro, digamos, gordito, con buena sustancia blanca y gris. El tamaño de los ventrículos es normal. Pero si vemos un cerebro deshidratado, hay atrofia de la corteza cerebral en sustancia blanca, en sustancia gris, y también se ven los ventrículos cerebrales agrandados. Estos cambios son muy similares a los que encontramos en etapas tempranas de demencia o en etapas tempranas de un Alzheimer. Y ojo, no estamos diciendo que la deshidratación va a causar una demencia o un Alzheimer, no hay una relación de causalidad, no está estudiado, pero es simplemente cómo podría afectar la estructura cerebral la deshidratación, pero no es una relación de causalidad. En relación a nuestra salud mental, la deshidratación induce un efecto protector. Entonces, en el artículo que ven referenciado a la izquierda, pueden ver que este es el análisis de la prevalencia de depresión en habitantes estadounidenses que fueron evaluados en la encuesta nacional de salud. Son datos de más de 5.000 pacientes en los que se evidencia pues que claramente el consumo de comida ultraprocesada se asocia con mayor riesgo de depresión, pero que definitivamente consumir niveles elevados de hidratación o de agua va a inducir un efecto protector sobre la depresión. Este artículo de abajo a la derecha habla de lo mismo en una población diferente y si vemos, hay artículos en mujeres, también en hombres, que demuestran que si estoy deshidratado, tengo más probabilidad de desarrollar depresión, sensación de fatiga, ansiedad y menor capacidad de concentración. Si hasta aquí hay alguna pregunta, pueden interrumpirme en el momento que lo indiquen. ¿Y por qué esa relación entre la deshidratación y los trastornos del ánimo? Entonces, bueno, este es un metaanálisis también muy interesante que explica la relación que hay entre la deshidratación y la liberación de hormonas del estrés. Aquí pongo el cortisol, es la hormona más taquillera, la que los influencers más les gusta y la hormona que aparece más en redes sociales, pero esta hormona, como todos sabemos, es buena hasta ciertos niveles, pero cuando permanece permanentemente elevada, pues sí puede desarrollar estados permanentes de lucha, huida o parálisis y un estado perpetuado bajo el cortisol puede desencadenar un trastorno de ansiedad. Y en relación a la depresión, pues este mismo cortisol disminuye esos neurotransmisores de la alegría, del afecto y de la capacidad de sentir placer, como lo son la serotonina, la dopamina y la oxitocina, y por ese mecanismo pueden desencadenar enfermedades relacionadas con trastornos depresivos. Entonces es por eso que este es un impacto, digamos, no novedoso, pero que no es tan taquillero cuando uno mira los efectos de la deshidratación. En relación a la capacidad cardiovascular o física, pues es conocido que cuando salimos a hacer actividad física y estamos deshidratados, el corazón tiene que hacer un mayor esfuerzo para mantener el gasto cardíaco que demandan los tejidos que responden más a determinada actividad física. Y esto hace que la frecuencia cardíaca se eleve y que la percepción de esfuerzo para esa actividad, cualquiera que estén haciendo, sea mayor. A nivel neurológico, el cerebro tiene alteraciones que mencioné en las diapositivas anteriores. A nivel Hablando de hidratación. Claro, eso.
No le dije que la quería ver. A nivel de la regulación de la temperatura y hablando específicamente de ambientes cálidos, cuando estamos deshidratados perdemos la capacidad para termorregularnos, es decir, que tenemos más probabilidad de tener un golpe de calor y pues todas las consecuencias que eso trae, que incluso pueden ser severas y mortales. En relación a la liberación del glucógeno hepático, cuando estamos deshidratados, la capacidad de sacar las reservas de energía del hígado, pues se ven absolutamente reducidas. Ese sistema pierde como su eficiencia y nosotros energéticamente perdemos la disponibilidad de las reservas. Hay otras variables que también se afectan en el rendimiento deportivo. Esto es un metaanálisis de los más importantes en medicina deportiva, publicado en el 2015, que reúne 28 publicaciones, que muestran cómo un estado de deshidratación va a disminuir el VO2 max. El VO2 max es como el indicador de longevidad más importante que tenemos. Tener un VO2 max alto significa que vamos a ser más longevos, pero además más funcionales. Y esto está definido por la capacidad de captar oxígeno cuando estamos en actividad física intensa. Entonces es un reflejo claro de cómo está nuestra función cardiovascular. Resulta que la deshidratación disminuye esa variable llamada el VO2 max y obviamente este es un desenlace que se agrava en ambientes cálidos. También disminuye la fuerza muscular, también disminuye la potencia anaeróbica, que es la que tenemos que utilizar en esfuerzos, digamos, muy intensos, y también la resistencia muscular, es decir, el músculo se agota más fácil y más rápidamente. Todo esto se traduce a que si estamos deshidratados tenemos peor rendimiento deportivo, pero además tenemos menor capacidad cardiovascular. No sé si hay muchas mujeres, pero a uno siempre le decían que si uno se hidrataba bien iba a tener una piel linda. Pues digamos que podría haber una plausibilidad biológica en que hace sentido que si nos hidratamos, la piel puede lucir mejor. Pero la verdad es que no hay evidencia de la literatura que afirme que esa afirmación sea verdadera. Entonces, digamos que la oímos mucho, pero no hay una evidencia que la soporte. Entonces, en cuanto a la piel y el envejecimiento de la piel, no hay como un efecto demostrado de la deshidratación interna en dicho desenlace. En relación al estrés oxidativo, el estrés oxidativo es un término que está, digamos, adquiriendo cierta fama en años recientes y hace referencia a nosotros cuando las células producen energía, hay unos subproductos, como si fueran unos desechos. Estas son las especies reactivas de oxígeno. Se vuelven tóxicas en niveles elevados. Nosotros tenemos un mecanismo que es antioxidante, pero cuando se supera la capacidad antioxidante de estos desechos celulares, pues empiezan a dañarse las estructuras. Si ustedes hablan o si ustedes leen algún paper de envejecimiento, van a encontrar que el estrés oxidativo es como una piedra angular del mismo. Es por eso que ahorita está en auge como todos los mecanismos antioxidantes, suplementos antioxidantes, etcétera, porque es una base biológica bien reconocida para envejecer rápidamente y envejecer mal. Resulta que, de acuerdo con las referencias y la bibliografía que encontramos, el estrés oxidativo es desencadenado o más bien potenciado por la deshidratación a nivel muscular. También hay estrés mitocondrial, que si recordamos es el mecanismo celular que tenemos para tener producción energética. Y también tenemos un envejecimiento acelerado, es decir, que empiezan a fallar los sistemas del organismo que mantienen la salud y se empieza a degenerar más rápido, de manera que el envejecimiento se vuelve un poco más tortuoso.
En relación a la generación de masa muscular, sabemos que hay o que probablemente vamos a tener una epidemia de sarcopenia, producto de los malos hábitos que se tienen ahorita, producto del sedentarismo, producto de los trabajos de oficina y definitivamente la sarcopenia junto con, ejemplo, la osteoporosis es la combinación perfecta para tener una caída y tener una pérdida de la funcionalidad importante que pocas veces se recupera o se rehabilita completamente. Sabemos que hay unos factores que son los de anabolismo que contribuyen a construir esa masa muscular entre los cuales está la hidratación. Hay otros que es nutrición suficiente, por ejemplo, consumiendo proteínas, al menos 1,6 gramos por kilo, que eso en verdad es bien difícil que un paciente convencional lo consuma. Hay que hacer entrenamiento de fuerza, hay que dormir suficiente para la liberación de hormonas de crecimiento y hormonas anabólicas y hay que manejar el estrés, que ahorita pues, es bastante complejo. Y en relación al catabolismo es todo aquello que me va a destruir la masa muscular. Definitivamente la hidratación y la deshidratación va a inducir un efecto, perdón, la deshidratación va a inducir un efecto de catabolismo, es decir, se va a destruir la masa muscular. Si estamos expuestos permanente o frecuentemente a estados de deshidratación, la masa muscular se va a degradar más de lo que se va a producir, es decir, va a disminuir su tamaño. También la falta de sueño, el estrés crónico y hábitos perjudiciales o no comer, digamos, una proporción indicada de proteína. Entonces, el estado de hidratación celular es una señal que regula, digamos, ese turnover proteico que hace referencia a que yo pueda construir más músculo del que destruyo. Entonces, es importante también estar hidratado para que tengamos este balance adecuado y no tengamos sarcopenia ni los problemas desencadenados por la misma. Bueno, hasta ahí hemos visto diferentes impactos en la deshidratación. Doctor Jorge, no sé si tenga alguna pregunta, algún comentario hasta ahí. No, de mi parte, ninguno. Todo excelente la forma como están llevando el conversatorio. No sé si alguno de los asistentes, en este momento tenemos 36 personas conectadas directamente, no sé cuántos por YouTube, tengan alguna pregunta o comentario. Si no lo hay, pues continuamos y al final... Oh, amor. ¿Aló? Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. Creo que se le soltó el mute. Ujú. Seguimos entonces. Bueno, ¿quién tiene riesgo de deshidratación? Las edades extremas. Entonces, neonatos o pacientes adultos mayores. ¿Qué es lo que pasa con los adultos mayores? Los adultos mayores, o pues mejor, a medida que vamos cumpliendo años, ese reflejo de la sed se va perdiendo. Es decir, la gente joven siente frecuentemente sed, pero a medida que vamos cumpliendo años, ya no se siente la misma sed. Es una habilidad que se va, o más bien sí, una habilidad que se va perdiendo. Y esto es un factor de riesgo para la deshidratación. A veces, pues vemos pacientes adultos mayores que pueden pasar el día sin tomar líquido porque sencillamente no sienten sed. Hay que estar, digamos, monitoreando idealmente cuánto es el consumo de líquidos por día, ¿sí? Porque no podemos esperar a sentir sed a medida que cumplimos años. Cuando estamos en ambientes que son cálidos, ambientes secos o que tenemos alguna patología aguda o crónica que secundariamente vaya a desencadenar en deshidratación, pues claramente este es un factor de riesgo claro. El uso de diuréticos para diferentes patologías crónicas es un factor de riesgo claro. En el adulto mayor, como decía, además se asocia a que algunos, digamos, tienen, digamos, un poco de frecuencia miccional más elevada y que eso de pronto limita la ingesta de líquidos de manera correcta. También hay limitaciones funcionales y desafortunadamente estados de demencia o trastornos conductuales pueden desencadenar en deshidrataciones crónicas. Eh,
y listo. La vida actual es como la receta perfecta para no hidratarse bien. Entonces estamos días enteros en el computador. Las bebidas que se ofrecen o que nos antoja como en búsqueda de energía y concentración son la cafeína, que a la final nos termina deshidratando más. Estamos casi la mayoría del tiempo en ambientes cerrados que en ocasiones tienen aires acondicionados. El aire acondicionado nos quita la sensación de la sed, entonces casi que llevamos a no hidratarnos lo suficientemente bien. Entonces la vida de ahorita es un factor de riesgo clarísimo, incluso para pacientes de corta edad. Los celulares, y hago referencia a las redes sociales, la desinformación, el intrusismo, es decir, las recomendaciones que se dan en torno al tema, como Juan lo mencionaba al inicio, de qué tomar, de si tomar bebidas con electrolitos, hidratantes comerciales, también es un factor de riesgo claro contra las buenas prácticas de hidratación. Entonces, hoy en día tenemos varias amenazas. Bueno, realmente cuánta agua necesitamos es complejo porque es relativo. Es decir, hay diferentes publicaciones que recomiendan diferente volumen de agua por día, pero por ejemplo, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria dice que entre 2,5 litros en hombres y entre 2 litros, perdón, y 2 litros en las mujeres, pero esto incluye los alimentos. Entonces está bien difícil, digamos, uno cuantificar cuánto líquido se está consumiendo en los alimentos. Por eso digo que es bien complejo. El cálculo que ellos hacen es que alrededor de un 30% de los alimentos que uno ingiere son líquidos. Entonces que uno debería suplementar o tomarse el 70% restante en bebidas hidratantes, en agua, en lo que consideren. Hay otra hipótesis en que da una recomendación más práctica y le dicen a uno por lo menos 1,5 litros al día, pero claramente esto varía bastante de acuerdo con el clima en el que estamos, la actividad física que estamos, el nivel de el tamaño corporal, o sea, definitivamente pues es algo que es un poco obvio. Si somos más grandes pues vamos a requerir más mililitros por kilo, quiero decir más mililitros. Composición de la dieta, hay dietas que tienen obviamente mayor contenido de líquido, y el estado fisiológico. Hay estado fisiológico como el embarazo, la lactancia, o estados febriles o de patologías que evidentemente requieren un mayor aporte de líquidos y electrolitos. Entonces, el mensaje práctico es que es al menos 1,5 litros al día, pero que realmente se debe individualizar teniendo en cuenta las variables anteriormente mencionadas. Algo que es un indicador de valor y es no fiarse por la sed, y más si uno va, digamos, cumpliendo más años, sino es fijarse en la densidad de la orina o en el color de la orina. Estar, digamos, siempre revisando que el color de la orina sea una orina clara y no concentrada ni marrón. Entonces es un buen indicador para mantenerse en buen estado de hidratación, ¿sí? Eh, Tampoco es bueno tomarse un termo porque no tomé todo el día agua o no me hidraté todo el día y entonces yo compenso tomándome 2 litros en una hora. Eso no es recomendable porque lo que va a pasar es que vamos a diluir el sodio sérico, y eso también nos puede traer problemas. La idea es distribuir la hidratación a lo largo del día, ¿sí? Con sorbos distribuidos a lo largo del día. Bueno, y ahora, ¿qué pasa con los electrolitos? Digamos que la recomendación general, salvo que hayan patologías en las que se restrinja el aporte de sodio, es que se ingieran alrededor de 2.300 miligramos día. El sodio, claramente, es un electrolito de suma importancia porque es lo que me va a traer el agua al volumen plasmático, al plasma. Es lo que va a hacer que el agua se quede ahí y es lo que va a evitar que el agua se diluya, que tengamos hiponatremias, es decir, que el sodio sérico se baje. Y pues ya hemos visto que hay desenlaces que han sido mortales
a causa de tomar agua sin aporte de sodio, precisamente por la hiponatremia causada por la ingesta exagerada de agua. En relación al potasio y al magnesio, bueno, tienen un rol demasiado importante en la función neuromuscular y el magnesio en múltiples mecanismos fisiológicos. Ahorita está en boom el magnesio y le han visto, digamos, propiedades pues, para promover el sistema parasimpático. Bueno, Juan, no sé si quieres mencionar algo. Aquí yo iba a presentar, aquí yo no les había vendido hasta esta diapositiva, pero aquí iba a presentar el producto. Ahí tenemos un par de preguntas en el chat, ¿vale? Adelante. ¿Tú Entonces, la puedes leer? Sí. sí, la primera es, bueno, ya creo que parcialmente la respondiste en el slide anterior, pero en caso de que quieras ahondar, ¿cómo saber claramente cuando uno está deshidratado o sobrehidratado y cómo medirlo y cómo monitorearlo? Bueno, sí, mira, ¿quién preguntó? Disculpa. No tenemos el nombre. Ah, bueno, súper. Listo. Entonces, mira, una medida muy efectiva, como lo mencionamos, es el color de la orina, que no esté demasiado densa, que esté clara, que no esté de color marrón o como anaranjada. Ese es un indicador clave, ¿sí? ¿Cómo saber el sodio sérico? Es que es muy difícil. Entonces tendría uno que hacerse un sodio sérico en el laboratorio, pero o sea, la sintomatología de una hiponatremia es embotamiento, sensación de mareo, como que estás embotado. Entonces, si de repente has tomado mucha agua sin reposición de electrolitos y se siente embotamiento o náuseas o mareo, probablemente el sodio se esté diluyendo y los síntomas sean en respuesta de eso. Gracias, Vani. Y la segunda pregunta que creo que está interesante también para introducir el slide al que ibas a ir para contarnos un poquito de lo que es el H0 y de lo que es Cypro. Eh, la pregunta ¿es bueno y sano tomar electrolit? La ampliaría pues las bebidas en general que vemos en el mercado, que creo que todas pues tienen componentes parecidos, Pedialyte, Gatorade, etcétera. ¿Es bueno y sano tomarlos? Está muy interesante. No tengo nada contra el electrolit, pero ¿qué es lo que pasa? Las bebidas, los hidratantes comerciales o populares vienen cargados con muchísimo azúcar. Si no estoy mal, la última revisión que hice de una botellita de electrolit, se consumían 30 gramos de azúcar en una botella de electrolit, ¿sí? Entonces, ahí sí es como que estás ingiriendo los electrolitos, pero concomitantemente estás ingiriendo azúcar que no necesitas. Entonces, no me gusta electrolit y no me gustan, digamos, las bebidas hidratantes que más que electrolitos tienen es azúcar. Ahorita estamos en una epidemia de resistencia a la insulina, de sobrepeso, probablemente las cifras de diabetes se van a aumentar, también tenemos epidemia de obesidad. No veo por qué tomarse los carbohidratos y el azúcar de esa forma como tan aburrida. Mejor comerse un postre en caso de que uno quiera comer azúcar. Entonces yo sí pienso que el electrolit, cuando uno lo revisa y con todo el respeto, tiene el azúcar que tiene una Coca-Cola normal. Es mi opinión. Vane, ¿en qué momento una persona que hace ejercicio necesita realmente una bebida con electrolitos? Ejercicio en todas, ¿sí? Digamos que es correcto, no todo el mundo necesita electrolitos. Digamos, si uno es una persona que está en un ambiente, digamos, que no es exigente, que no está haciendo un calor importante y que no tiene actividad física, tal vez hidratarse con agua está bien, pero en el momento que tenemos actividad física y en pro de cuidar los diferentes sistemas que anteriormente conversamos en la conferencia, pues sí debería haber ingesta de electrolitos. Ahora, ¿cuántos? Depende la intensidad y la duración de la actividad. Entonces, por lo general, y esto ya lo hemos revisado,
una persona pierde 500 miligramos de sodio en una actividad de 1 hora. Esa es la medida promedio. No es el maratonista, ni tampoco el más flojo, pero es en promedio es lo que gasta una persona por hora haciendo actividad física moderada, digamos. Entonces, casi que en todas las situaciones. ¿En qué no sería mandatorio hacer reposición de electrolitos? En actividades como, por ejemplo, yoga o esas clases que son de pilates, que son, digamos, más suavecitas. Hay clases de pilates muy duras, pero hago referencia a las que son menos exigentes en el aspecto físico. Gracias, Vani. Bueno, creo que por ahora esas son las preguntas en el chat. Si quieres, continuemos para que nos cuentes un poquito de esta alternativa más sana que todas estas bebidas con azúcar y si hay más preguntas, ahorita las respondemos. Claro que sí. Mil gracias por tu moderación. Entonces, nosotros, digamos que Cypro nace por la deficiencia de productos hidratantes que no estuvieran cargados de azúcar. Desde hace mucho tiempo estaba la creencia de que el sodio solamente se absorbía si estaba en presencia de glucosa, por el cotransportador de glucosa y sodio. Pero definitivamente esto ya es un tema ampliamente debatido. Tenemos múltiples mecanismos por los cuales podemos absorber el sodio, que es lo que realmente me va a arrastrar agua y me va a traer líquido al volumen intravascular. Tenemos múltiples mecanismos para absorberlo, incluso en ausencia de glucosa. Es por eso que no es necesario estar tomando bebidas hidratantes cargados de azúcar o cargados de calorías. Por ese racional nace H0. H0 es un hidratante, viene en este frasco, viene en 30 porciones y adentro viene una cucharita dosificadora. Cada porción aporta 500 miligramos de sodio, 200 de potasio y 100 miligramos de magnesio, que son los electrolitos que consideramos apropiados para tener, digamos, para suplir los requerimientos de líquidos y electrolitos. Bien, entonces, como bien lo dije, para preparar en agua se disuelve un scoop en un termo de 500, 600 mililitros y pues este es el producto. También viene en porciones individuales y eso es lo que quería contarles. Gracias, Vani. Y este producto, si queremos adquirirlo, se adquiere por dónde. Ah, sí, lo pueden pedir en la página web. Ahorita, no sé, Juan, si me echas una mano compartiéndoles el link de la página web. Y aquí también, pues primero, feliz de responder cualquier pregunta que tengan. Y segundo, estas son las redes sociales. La primera es el de Cypro Nutrition. Ahí pueden encontrar también el link de la página web donde pues se puede comprar. Y al lado derecho está mis redes, que pues son las mías, la mía del perfil profesional. Y ahí también estamos respondiendo preguntas o aclarando cualquier duda que tengan. Doctor Ramírez. Sí, yo le tengo una pregunta a Juan. Cuénteme, Jorgito. Es una pregunta práctica. Cuéntenos en qué consiste una competencia de triatlón y usted específicamente cómo se hidrata en esa competencia. Bueno, el triatlón, digamos, como deporte, tiene tres disciplinas: la natación, el ciclismo y el atletismo, en ese orden. Hay diferentes distancias en el triatlón. Está la distancia olímpica, por ejemplo, que es pues, en la que se disputa en los torneos olímpicos sí, en los torneos olímpicos, que son natación 1500 metros, ciclismo 40 kilómetros y luego 10 kilómetros corriendo. Eh, y hay, digamos, otras modalidades que son ya mucho más largas. Ahí, por ejemplo, la más famosa, que es una de las franquicias, es el Ironman.
donde pues un Ironman completo son un poco menos de 4 kilómetros nadando, 180 kilómetros en bicicleta y 42 kilómetros corriendo. Entonces, pues digamos que hay distancias que son muy explosivas y muy rápidas, otras que son muy largas y la estrategia de nutrición y de hidratación es muy diferente en cada uno de ellos. En mi caso, para hablarte de mi experiencia personal en la modalidad que más compito es en la de medio Ironman, eh, 70.3, media distancia de triatlón, que son 1.9 kilómetros nadando, 90 en bicicleta y 21 kilómetros corriendo. El tiempo que yo me demoro más o menos haciendo esa distancia son 5 horas. Creo que el promedio en general en estas carreras está alrededor de 6. Los que ganan no se valen, esos hacen 4 o a veces menos de 4. Pero para eso hay que trabajar mucho y tener mucho tiempo. Y pues te imaginarás que para estar 5 horas compitiendo a tope, pues se necesita tener este tema de la nutrición y de la hidratación muy afinado. Entonces, pues yo siempre planifico mi estrategia y en esta estrategia lo primero que tengo en cuenta es si la carrera en la que estoy compitiendo es una carrera con mucho calor o no mucho calor, porque ahí, digamos, la cantidad de ingesta de agua y de sodio debe aumentarse o no. Eh, y bueno, y también qué tanto he entrenado esta nutrición, porque si uno nunca ha entrenado la nutrición, pues no puede de repente empezar con niveles demasiado altos al principio. Esto sobre todo del lado de los carbohidratos más que de los electrolitos. Los electrolitos nunca faltan, y más si uno en esas carreras está tomando agua permanentemente. Pero entonces yo trato de apuntarle a que en mi nutrición a tener por lo menos, más o menos unos 600 miligramos de sodio por hora. Eh, Idealmente más o menos entre 1 y 2 litros de agua, dependiendo del calor, porque en las medidas que yo he hecho pruebas, digamos, uno en un entrenamiento, antes de iniciar y después de terminar, se puede pesar y la diferencia de peso te indica más o menos cuánto líquido perdiste. Y yo sé que pierdo más o menos entre 1 y 2 litros de líquido por hora. Yo sudo muchísimo, entonces tengo que estar reponiendo ese líquido permanentemente. Entonces necesito asegurarme de que me tomo esa agua cada hora con suficientes electrolitos para no diluir la cantidad de electrolitos, porque después empiezan los calambres, empiezo a sentirme más fatigado, empiezo a sentir más calor y pues no aguanto mantener el ritmo y el esfuerzo. Y por otro lado, ahí sí que sería, digamos, el único caso en el que los carbohidratos ayudan, y es pues cuando no está haciendo la actividad física y hay consumo 90 gramos de carbohidrato por hora, que eso también pues es un nivel alto de consumo, pero bueno, ese no es tanto el tema de hoy. Pero para responderte, Jorge, puntualmente, más o menos me tomo por hora entre 1 y 1.5 litros de agua con más o menos 600 gramos de sodio, todo eso por hora en mis carreras. Gracias. Me queda claro. Eso es una estrategia militar. Es decir, uno planea absolutamente todo cuando se va a competir, cuánto líquido, cuánto sodio, cuántas calorías va a ingerir, y es supremamente planeado. Es decir, uno no se sale del plan porque si no, uno puede terminar con dificultades gastrointestinales y eso es lo que puede estropear tu carrera. Y se entrena, que eso es muy importante, no llegar a hacer experimentos a la carrera. Eso es otro tema importante. Vanessa, te tengo una pregunta. Adelante, doctor. Eh, el producto que ustedes desarrollaron, el cual yo ya lo he probado porque generalmente, y lo hago, yo no soy deportista de alto rendimiento, pero sí trato 4 veces a la semana mínimo hacer
45, 50 minutos de gimnasio y lo tomo, y lo tomo. Pero la pregunta es muy práctica. Eh, Comparado, y quiero que tú me digas con qué productos de consumo nacional, sean producción nacional o importados, ¿con cuál lo compararían? Y como todo en la vida, cuando uno diseña algo y saca un producto nuevo, tiene que tener un plus. ¿Cuál es el plus de ese producto de ustedes? Perfecto, doctor. Nacionalmente no lo puedo comparar con nada porque no hay. No hay los productos con esta carga de electrolitos que además venga sin azúcar. Internacionalmente lo podemos comparar con un producto que se llama Element. Es un producto, creo que lo fabrican en Estados Unidos y que la verdad es de muy difícil adquisición aquí en Colombia. ¿Cuál es el plus del H0? Que tiene, si usted mira, doctor, una botellita de Gatorade o si mira una botellita de Electrolit, la carga de electrolitos es muy bajita, casi que insignificante para las demandas de nuestro organismo. H0 tiene bastante sodio, potasio y magnesio, es decir, cuando digo bastante es lo que normalmente se debe reponer y además sin toneladas de azúcar, que es otro problema que también encontramos en los hidratantes comercialmente disponibles. Entonces, el plus es que lo pueden ingerir pacientes que estén en dieta cetogénica, pacientes que sean diabéticos o que tengan resistencia a la insulina, pacientes que tengan sobrepeso, obesidad o que simplemente estén cuidando el incremento de peso. Em, Absolutamente todo. Los niños lo pueden consumir, casi que es por lejos una bebida mucho más sana que la que encontramos en los supermercados. Entonces, plus, aquí me puedo quedar hablándole, Doc, y más que es mi empresa, entonces más. Gracias. Bueno, ¿quiénes más? Tenemos Sí, tenemos acá espacio. una pregunta Cuénteme, de Juan, Consuelo Arango, Vane. Sí, ¿Cómo creo que evaluar el volumen de sudoración para compensar con la hidratación? uy, perfecto. Bueno, hay una prueba, así se llama, prueba de sudoración, que es muy individual. Entonces, la idea es que uno se pese y si va a estar expuesto a situaciones de deshidratación, entonces, o va a estar haciendo actividad física, entonces uno se pesa antes de la actividad física, luego va y hace la actividad física y vuelve y se pesa. Es como un cálculo matemático y ve la diferencia entre los dos pesos. Entonces, se puede, digamos, el peso perdido es equivalente a los mililitros de líquido perdido. Esa es la prueba de sudoración. En relación a otro tip, si ustedes meten, quiero hacerme una prueba de sudoración en ChatGPT, ChatGPT les va a decir ¿qué deben hacer? Entonces les va a decir, metan el peso antes de la actividad, hagan la actividad, cuántas horas duró la actividad y luego pongan el peso después de la actividad y agregue cuántos mililitros de hidratación consumió durante la actividad. Automáticamente, ChatGPT o la plataforma de inteligencia artificial que utilicen les va a dar la tasa de sudoración. Eso les va a decir que ustedes pierden X cantidad de agua por hora, ¿sí? Y eso en teoría es lo que se debería reponer, ¿sí? Yo se la hice a mi esposo pierde 1 litro por hora, ¿sí? Así como se las dije. En relación a cuántos electrolitos perdemos, existen unos parches que se pegan aquí en el antebrazo. Esos parches sensan qué proporción de sal, es decir, de sodio, hay en el sudor. Y eso te da una aproximación de cuánto sodio estás perdiendo con ese líquido. Y de acuerdo con el resultado, se debería reponer también el sodio en línea con el resultado. ¿Por ahí había otra pregunta? Sí, tenemos un comentario y una pregunta. Perfecto. Acá el comentario es que tenemos un paciente hipertenso, adulto mayor, no sedentario en clima caliente y húmedo. ¿Algo que recomendarle, Vane? Sí, a ver, los pacientes hipertensos siempre tienen restricción de sodio, ¿sí? Entonces, es importante que se cuide cuánto sodio están agregando con la hidratación. Yo no pienso que sea una contraindicación absoluta porque si ustedes miran
el contexto, clima cálido, hace actividad física, es un factor, son dos factores de riesgo para deshidratación y sí debería reponer, pero lo repondría con agua y en situaciones, digamos, de actividad exigente, poquito sodio. Entonces, por ejemplo, el H0 permite o tiene la posibilidad de, como es un polvo, prepararlo de manera diluida, ¿sí? Entonces, preparar, no sé, un scoop no en 600 mililitros, sino en 1 litro y irlo tomando a lo largo del día. Con eso garantizamos pues que el paciente no exceda los 500 miligramos de sodio y con eso no debería tener problema para su hipertensión. No sé si eso responde la pregunta. Gracias, Vani. Y la otra pregunta es, si hablamos de hidratación como parte del bienestar integral, ¿qué problemas de salud o malestares cotidianos podemos prevenir o reducir realmente con una buena hidratación a largo plazo? Mira, no hay, digamos, no hay estudios a largo plazo, porque a nadie le interesa la hidratación, o sea, como que no es rentable investigar en hidratación, como las compañías como la de Juan no van a invertir en hidratación porque parece que es algo muy barato de solucionar. Entonces, el problema es que no hay data, ¿sí? No se han estudiado los efectos crónicos de la deshidratación, pero si uno mira, digamos, con algo de coherencia, estados perpetuados de deshidratación podrían tener impacto crónico en los sistemas que dimos al inicio de las conferencias, es decir, a nivel cognitivo, a nivel mental, a nivel del rendimiento físico y cardiovascular, a nivel de la pues, producción de la masa muscular, realmente, mejor dicho, todos, si queremos tener un envejecimiento funcional y saludable, no hay de otra, hay que tener masa muscular. Entonces, toda, digamos, proceso de deshidratación crónica va en detrimento de un envejecimiento saludable. Gracias, Vani. Creo Con que esas son gusto. las preguntas del chat. O no sé si alguien más tiene alguna pregunta o Jorge de tu lado. ¿No? ¿Alguno de los participantes quiere hacer algún comentario directamente por el micrófono? Ah, tenemos aquí Olga Lucía que levantó la mano. Yo tengo una pregunta. Doctor, Sí, adelante. buenas noches. Una pregunta. Si yo tengo síndrome de Sjögren y vivo con la boca seca, entonces tomo agua todo el día. Pero como soy hipertensa, pues tampoco, pues no, normalmente es agua lo que tomo. ¿Qué Sí, debo tomar? pues mira, si el agua compensa la deshidratación, está perfecto que lo sigas haciendo así. Pero si es difícil y persistes con signos de deshidratación, como, no sé, la orina concentrada o percepción de sed constante, pues sí podrías agregarle un poquito de sodio, ¿sí? Y digamos, hay formas de que al agua le ponen un poquito de sal. Eso va a garantizar que el agua que ingieras se quede en el volumen, en el espacio intravascular y que tú tengas una hidratación efectiva, porque a veces el agua no es capaz de quedarse en el lugar que tiene que estar, en donde la hidratación hace efecto. Entonces, lo que te diría es, puedes agregar un poquito de sodio, monitorizando bien la presión arterial y monitorizando que no vayan a ser cantidades excesivas de sodio, porque también por la hipertensión hay restricción del mismo. Muchas gracias. Con todo gusto. Aquí hay dos preguntas, Vani, de Carlos Alberto Martínez. Nos dice, la primera pregunta es si la deshidratación puede ser la causa de calambres cuando se está en una carrera de ciclismo o de atletismo. Y la segunda, para quienes no somos profesionales y hacemos deporte cada 2 o 3 días, en los días que nos salimos debemos hidratarnos bien, en los días que no salimos. Sí, perfecto. Entonces, listo, voy con la primera. Los calambres, digamos que históricamente se los han atribuido a la deshidratación, ¿sí? Pero también tiene que ver con desacondicionamiento muscular. Entonces, lo primero es revisar qué tanto condicionamiento muscular tiene como ese grupo muscular que está sufriendo los calambres y ya después de chequear ese punto,
habría que revisar cómo está haciendo tu hidratación en el ciclismo o en competencia. Lo, es curioso porque por tradición le han achacado los calambres al potasio, pero realmente lo que mayor tiene capacidad como de prevenir los calambres musculares es definitivamente el sodio. Entonces, cuidar si de repente la hidratación que llevas en la bici tiene un aporte de sodio importante que estuviera contrarrestando las pérdidas que se tienen por sudor. ¿Cuál fue la pregunta? La segunda, Juan, ya perimenopausia. La otra, para quienes no somos profesionales y hacemos deporte cada 2 o 3 días, en los días que no salimos debemos hidratarnos bien. Eh, Depende. Entonces, por ejemplo, y pensando en el doctor, si va a estar en salas de cirugía todo el día, que son, digamos, ambientes cerrados, que, digamos, es difícil eh, mantener un estado de hidratación, pues definitivamente es una buena opción. No solamente hay que hidratarse cuando uno está haciendo actividad física, también hay que hidratarse si uno va a estar sentado en la oficina todo el día, también hay que hidratarse el día anterior a una actividad física que uno tenga programada que sea extenuante o demandante físicamente. Entonces, sí, definitivamente la hidratación va a tener beneficios por eso yo decía, esta charla no es de deporte, trae beneficios incluso más allá de los deportivos. Gracias, Vani. Esas son las preguntas que tenemos en el chat. Bueno, creo que si no hay más comentarios, porque las del chat están y creo que nadie ha levantado la mano. Pues antes de cerrar este excelente conversatorio, eh, me gusta siempre promocionar la siguiente reunión. Entonces, ruego el favor a la persona que nos está haciendo toda la logística de Cecibin, a ver si nos coloca la presentación, ya viene. En nuestra reunión número 324, está para el de hoy en 8 días, ya se nos acabó agosto y es el 1 de septiembre a esta hora. Cuando el tirano mandó. Esto es un libro muy interesante que escribió el académico Manuel Camacho Montoya sobre una historia muy importante sucedía en Cartagena. Entonces, la moderación nos la va a hacer el doctor Fernando Salgado y los invito a todos para que de hoy en 8 días estemos oyendo de voz de Manuel Camacho el libro Cuando el tirano mandó. Bueno, a mí no me queda más que agradecerle a la doctora Vanessa, a Juan Saab, este excelente conversatorio Doctor donde... Ramírez, doctor Rojito, Cuénteme, coronel Villamizar Jorge. un abrazo, doctor. Me uno a sus palabras y si me permite, había levantado la mano, pero no Hágale, sé si. dele, Doctora, profesor, tiene la palabra. gracias, doctor Jorge. Mil gracias, doctor. Doctora, uniéndome a las palabras de nuestro gran amigo, el doctor Jorge Ramírez, excelente la presentación, excelente charla. Tengo una inquietud o a veces, doctora, me despierto en la noche, muchas veces en la madrugada, 2, 3 de la mañana, 4, y sudando. Eh, Pienso que puede ser deshidratación. Claro que como buen soldado, el doctor Ramírez va a decir, no piense mucho que aquí le solucionamos las dudas. Yo diría, puede ser deshidratación, doctora. ¿Y por qué lo hago la pregunta? Porque cuando me despierto y tomo líquido, siento eh,
pues que ya no, no, el tema del sudor se elimina. Sí, doctor, pues muchas gracias por sus comentarios en relación con la Y conferencia. qué Sí, pena, doctora, sí, sí. permítame otro. Y yo tomo mucha agua en las horas de la mañana, en las horas de la tarde, por evitar con mis años la ida al baño. Entonces evito muchos líquidos, por ejemplo, un agua aromática a las 5 de la tarde ya me sienta mal. Y quería preguntarle también, doctora, si con otros líquidos uno se está hidratando, por ejemplo, con una gaseosa, con un plato de sopa, con líquidos, ¿también se está hidratando o solamente con el agua y con lo que usted nos está recomendando, doctora? Jorge Villamizar. Sí, doctor, un gusto. Entonces, realmente la sudoración no es un síntoma clásico de la deshidratación. Lo que de repente pasa es que con la sudoración, pues está perdiendo líquido, está perdiendo electrolitos y de repente la intención es hidratarse y lo hace sentir mejor, pero definitivamente la sudoración no es un efecto directo de la deshidratación, no es un síntoma descrito o clásico. En relación a que si de repente la comida que ingiere o la Coca-Cola hace parte de las cuentas, la respuesta es sí, es líquido. Idealmente, pues deberían consumirse bebidas limpias como agua o bebidas hidratantes que tengan, digamos, ingredientes nobles en el sentido que sean ingredientes buenos, que no tengan carga exagerada de azúcar. Eso sería, digamos, la mejor recomendación. Puede dormir tranquilo, mi coronel. Mm. Y lo que hace de que toma líquido digamos, en las primeras horas del día, entiendo completamente, está bien. De repente, si le puede agregar algo de sal o si puede adicionar de repente una bebida con electrolitos una vez al día que se la vaya o que se la vaya tomando a lo largo del día, podría tener un efecto bueno en mantener la hidratación como se debe. Muchas gracias, doctora. Con todo Muy gusto, formal. doctor. Y nuevamente felicitaciones, qué charla tan importante. Y Ay, muchas coronel, gracias. duerma sin el morral, y menos cuando está prestando Así es, guardia, doctor. Así y, es. y cuando está prestando guardia de noche, pues se queda dormido con el morral y suda del susto. Bueno, muchas gracias nuevamente, la doctora Vanessa, a Juanito, como le digo cariñosamente, y esta charla o este conversatorio queda grabado en Sesimín YouTube. O sea, todas las personas que quieran consultarlo, decirle a los amigos, aquellos que no pudieron participar hoy, porque muy interesante, como dicen, los tips que se dieron sobre hidratación. No me queda más que agradecerle a todos, a la parte logística de Sesimín, Andrés, a todos los que participaron y nos vemos en 8 días en la próxima reunión sobre Cartagena. Gracias y buenas noches. Buenas Descanse. noches, gracias. Muchas Gracias, gracias a ti por la Vanessa. invitación.